Antes de transmitirles el mensaje de la palabra del Señor, quiero saludar a toda la congregación en el nombre de Cristo y muy especialmente a nuestro hermano Irineo. Recibo un abrazo de este siervo del Señor y que me alegro muchísimo de verte en el día de hoy aquí, reunidos en el nombre de Cristo. Decirles, hermano mío, que para mí es maravilloso estar aquí hoy. Gracias al pastor, me ha invitado varias veces, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad, ya que no podía por la enfermedad que me aquejaba en la pierna, y hoy creo que ha sido un plan de Dios que estemos aquí. Creo que los entremeses han sido maravillosos, que ya estamos llenos de la presencia del Señor y que Dios nos ha bendecido, pero con todo eso Dios siempre tiene una palabra, y yo la palabra que voy a administraros creo por la fe, que es la palabra que Dios quiere para esta iglesia. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos es por la fe, cantamos por la fe, adoramos por la fe, predicamos por la fe, venimos al culto por la fe, porque el que no tenga estas pretensiones ha fracasado en su empeño de predicar, de alabar, de acudir al culto. Siempre hay que venir con un punto fijo, que te traiga la fe de Dios, sabiendo que Dios se encuentra en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano derecha y digan conmigo un poderoso amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y a su gloria. Gloria. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Lo confirmen con un poderoso amén. Amén. Yo voy a pedir a la iglesia, sin más preámbulo, entrar directamente al mensaje de la palabra del Señor, y voy a pedir a la iglesia, aquel que quiera y pueda, ponerse de pie un momentito por respeto a la palabra del Señor. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el guía o el mapa del creyente. Sin ella nos extraviamos, sin ella cambiamos de rumbo, pero con ella en nuestras manos podemos llegar a puerto fijo en el nombre del Señor. Así que vamos a leer por la fe, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículo 24. Una cosa muy sencilla, como son los Evangelios, pero que Dios me ha llevado hasta aquí hoy. Y creo, vuelvo a repetir, por la fe, que es la palabra que tú necesitas en este día, en el nombre de Cristo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde estamos congregados en tu bendito y santo nombre, y nos ha empujado la fe de tu existencia, de tu poder, de tu gracia, y hemos venido a este lugar a ser bendecidos de tu parte, cosa que tú ya lo has hecho desde el principio, pero quieres bendecirnos a través de tu palabra. Hay 2 pretensiones en mi corazón en esta tarde, Señor. La primera es que tu nombre sea glorificado en la congregación, y la segunda es que todos que estamos en este lugar salgamos bendecidos, levantados, ayudados, exhortados, sanados por tu maravillosa palabra. Sí, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Confirmen con un potente amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Vamos a tomar asiento, hermanos. Nos encontramos ante una escritura, un hecho real, verdadero, que ocurrió en aquel tiempo, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y es que vienen 2 cobradores de impuestos acerca del templo. Había un tributo que pagar al templo, y vienen y se encuentran con Pedro. Están en Capernaum, se encuentran con Pedro, que está afuera y Cristo está dentro, y le preguntan a Pedro:
y le dicen, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Es una pregunta incorrecta, capciosa, porque no vienen diciendo, venimos a cobrar las 2 dracmas, o decirle, Pedro, páganos las dracmas del impuesto, ya que era el único que veía. Sin embargo, venían en la pretensión de coger a Jesús, porque él dijera, no quiero pagar las 2 dracmas. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Y él había podido contestar, pues no lo sé, le voy a preguntar. Pero sin embargo contestó por él. Qué bueno es conocer cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y qué es lo que le agrada a Dios. Él, conociendo a su maestro, no contestó por su maestro y dijo, sí que las paga, con seguridad. No había hablado todavía con él, pero sin embargo sí que le conocía a él. Es importante defender las causas del Señor conociéndole a él. Amén. Nadie que no le conozca nunca podrá hablar por él, pero aquellos que le conocemos podemos sacar la cara por él y defender la verdad de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Digan un poderoso amén. Amén. Fuerte aleluya. Aleluya. Y le dijo sí. Y al entrar él en casa, entra en la casa de la suegra de Pedro, Cafarnaúm, y él siempre paraba ahí. Pedro estaba fuera, le dan el mensaje y entra dentro. Ya les ha dado una respuesta positiva, pero sin embargo entra dentro y antes de que Pedro le diga nada, Jesús ya sabía todo. Jesús ya conocía todo. Y saben, hermanos míos, les dice, vamos a ver, Pedro, te hago una pregunta. ¿Quiénes son los que están obligados a pagar tributo? ¿Los hijos del rey, al rey, o los extraños? Y dice, no, los hijos no tienen derecho a pagar al rey, son los extraños. O sea, estaba diciendo que él, que era el templo que Dios iba a edificar, que era el hijo del Dios que era el templo, él mismo era el hijo del rey, soberano. Él era el Dios mismo encarnado. Y ahora viene la criatura creada a cobrarle impuesto por algo que es de su pertenencia, que es único, que es Dios por excelencia. Sin embargo, les dice, los hijos, y el Señor le dice, entonces, los hijos están exentos. Dice, pero para no ofenderles. Es la primera enseñanza que se desprende aquí. ¿Saben que la Biblia dice, aprender de mí? Y no podemos aprender de ningún hombre, debemos aprender de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que la palabra te dice, sí, créelo. Lo que la palabra te dice, no lo creas. Retíralo. Pero sin embargo, lo que la palabra no te dice, tú tampoco lo digas. Porque Dios jamás está comprometido a cumplir cosas que Él no ha dicho. Él siempre se compromete con su propia palabra. El nombre de Dios sea bendito. Saben, hermanos míos, que aquí le dice, ¿quién tiene derecho a pagar? Los hijos están exentos. O sea, que era, indudablemente, no tenía obligaciones. Pero sin embargo hay una palabra que sorprende, dice, pero para no ofenderles. ¿Saben, hermanos míos, que lo primero que vemos aquí es algo muy importante? Debemos aprender de él. Y aprendemos en sus palabras, en su hacer, en su actitud. Muchas veces enseñaba con la boca, con las palabras, pero otras veces enseñaba con sus hechos, con su actitud, con su postura. Y hermanos míos, aquí dice, pero para no ofenderles. No tenían derecho de nada. Solamente había derecho a ofenderles a ellos. Pero sin embargo él pierde todas las razones para no ofenderles. Amén. Quiere decir, aprender a perder de nuestros derechos. Cosa que es muy difícil en este pueblo, pero con la gracia de Dios se puede conseguir. Amén. Y hoy Dios tiene una palabra para ti concretamente, también para mí, ¿por qué no? Que nos olvidemos tanto de nuestros derechos, de defender tanto lo nuestro, y que dejemos que sea Dios el que juzgue todas las cosas. Amén. Es importante, pierde de tus derechos. Este es un pueblo de razones. Por eso cuando los arregladores van a un sitio a arreglar y oyen a esos y llevan la razón. Pero oyen a los otros y también tienen la razón. Hermanos míos, ¿saben por qué? Porque cada uno pone sus razones. Pero sin embargo los creyentes no debemos razonar tanto como razonan los humanos, sino debemos razonar como razonó nuestro Cristo. Amén. Para no ofenderles, aunque no tengo derecho, aunque no estoy obligado, pero para no ofenderles. Amén. Pierdo de mis derechos. Dios nos ayude a aprender de nuestros propios derechos
para poder alcanzar los derechos de él. Miren, hubo una historia en la Biblia en la cual el rey Salomón, entonces los reyes eran jueces también, jueces del pueblo. Cuando ocurría algo no iban delante de un juez, iban donde el rey, porque era rey y era juez a la vez. Y allí, en esta historia, era el rey Salomón, un hombre, Dios le dotó de una sabiduría en sueños que le pidió, no le pidió riqueza, sino sabiduría para llevar a su pueblo. Y Dios se la concedió, y tenía una sabiduría fuera de serie. Llegó hasta el extranjero su sabiduría, de tal manera que vino una mujer de fuera a ver su sabiduría. Y hermanos míos, este hombre se le presenta un dilema, un problema, un juicio a debatir. Y en este juicio se trata de que dos mujeres tienen dos hijos y vivían en la misma casa, en la misma habitación con dos camas. Y una de ellas tenía este hijo y se acuesta con su hijo, y la otra también se acuesta con su hijo. Pero una era preocupada y la otra era una gordota despreocupada. Se echó y, como le gustaba tanto dormir, no se preocupó de su criatura y la asfixió. Pero al abrir los ojos, contempla, la gorda esta, contempla que su hijo está muerto. ¿Qué ha hecho? Ha cogido el hijo suyo que está muerto y se la ha cambiado por el hijo de la otra que está viva. Ahora la otra que se ha despertado y ve, identifica, porque nadie conoce mejor sus cosas que la propia persona. Es algo innato, algo que va con alguien, dentro de nosotros. Y viendo a aquella mujer, enseguida intuyó que aquel hijo no era el suyo. Y viendo al otro dice, ese es el mío. Y dice la otra, ¿cómo va a ser el tuyo? Ese es el mío, el muerto es el tuyo. Un hijo vivo y dos madres que dicen ser de las dos el hijo. Pues era una cosa muy difícil. Y las dos tenían razón, a su modo de ver. Y vienen donde el rey, hermanos míos. Y cuando vienen donde el rey, exponen su juicio. Y la que tenía el niño muerto decía que era el niño vivo. Y la otra del niño vivo decía que no era el muerto de ella. O sea, de alguna manera le cargaron el muerto, como se suele decir. Y hermanos míos, estando en aquella circunstancia, ocurrió algo. Dijo el rey, es difícil este asunto, ¿eh? Este es tu hijo, sí. Y este es tu hijo, sí. Es difícil. Pues ya está. Cogió al hijo, al niño, cogió una espada y le iba a dividir para los dos, por la mitad. De uno iba a hacer dos. Y la otra, que no era la auténtica madre, permitía, pero la auténtica madre dijo, no es mío, dáselo a ella. Y el rey Salomón, no lo dice así la Biblia, pero lo digo yo, el rey Salomón le dijo, quitarle el niño a esa gorda y dársela a esta que es la auténtica. Hay veces que debemos perder nuestros derechos, el niño. Y no te preocupes, que Dios es juez de toda la carne y te va a devolver las cosas. Amén. Pierde de tus derechos para que Dios te pueda recompensar y devolvértelo Él con su propia mano. No nos venguemos nosotros mismos, dejemos la venganza a Dios. Amén. Él es Dios justo y soberano y Él pelea por nosotros. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Amén. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Levanten sus manos y digan un poderoso amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. Podemos ver, hermanos míos, la actitud de Cristo en la cruz. ¿Había alguna razón para morir? ¿Había alguna razón para que de alguna manera Él pagara aquello que estaba pagando? Aun los dos ladrones, uno le dijo al otro, a la verdad nosotros recibimos lo que merecemos, pero este justo que mal ha hecho para que pague esto. O sea, le injuriaron grandes toros de Basán, dice la Biblia, que eran como el toro de Carriquirrey, estos fuertes que había aquí, o de bravura que habían, de Miura. Pues allí había unos toros que les llamaban de Basán. Y así era la fiereza con la cual los hombres estaban invistiendo sobre él, diciéndoles cosas absurdas, insultándole, mesándole aún de la barba. Hermanos míos, le injuriaron hasta lo máximo. No tenían razón de nada de esto. Él no había hecho motivos para recibir todo eso. Pero sin embargo, hermanos míos, él había podido levantar los ojos
Y había podido decir, Padre, destrúyeles a todos. Pero ¿qué va? Levantó los ojos y dijo, Padre mío, perdónales porque no saben lo que se hace. No es fácil el ser cristiano. Es fácil llamarse cristiano. Pero los cristianos debemos demostrarlo en los momentos que debemos de perder de nuestros derechos. Es un buen cristiano el que pierde de sus derechos, pero no es tan buen cristiano el que lucha por sus derechos. El que lucha por sus derechos aquí no recibirá nada allí, pero el que pierde sus derechos aquí recibirá todo en el nombre de Jesús. Amén. Diga un potente amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Miren, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 30, la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. O sea, que si a uno le sacaban el ojo, el otro tenía que sacarle el ojo, aunque fuera con una leyenda. Le tenía que vaciar el ojo. Era la ley, nadie le culpaba. Estaba contestando según lo que recibía, así recibía, y diente por diente. Si a uno le rompían un diente, el otro procuraba romperle las muelas. O sea que era un dilema, eso era la ley. Pero sin embargo el Señor dijo, pero yo os digo, no es lo que dice la ley, es lo que dice Jesús. Amén. El cumplidor de la ley. Amén. Pero yo os digo, que el que sostiene en una mejilla, ponga también la otra. Qué bien se predica y se dice este versículo. ¿Ha visto qué cortito? ¿Han visto qué corto es? Hasta los niños de la escuela dominical lo saben. El que te pegue aquí, ponle también aquí. Lo saben hasta los de la calle y lo toman como broma y como chiste. Pero sin embargo es una gran realidad. Es muy difícil que el que te pegue aquí, no solamente un guantazo, hay muchas clases de guantazos. Cuando se mete con la familia, cuando se mete con tu negocio, cuando se mete con tus razones, cuando se mete con tu orgullo, una cantidad de cosas. Es un golpetazo así a mano abierta, ¡bum!, en todo el carrillo. Pero sin embargo, hermanos míos, en la ley, cuando no conocíamos al Señor, dice, me pegas, pero donde te vea te mato. Pero en la ley de Jesucristo, el que te ofenda, vence al mal con el bien. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. No hay otra terapia. Para vencer el mal, hay cantidad de terapias para vencer diferentes males físicos. Te las ponen o te ponen el tratamiento y puede con la enfermedad y con el vacilo. Pero esta enfermedad del mal, y digo del mal espiritual, del mal del orgullo, de la vanidad, de los celos, de la contienda, toda esa clase de mal que se acumula en el hombre, que viene en contra del creyente, debe vencerla el creyente, no con el mal, porque miren, la violencia engendra violencia, mas la paz engendra paz. Amén. ¿Lo crees tú así? Amén. Es facilísimo, el que te pega una mejilla ponle en la otra, pero qué difícil es, hermanos, para nuestras personas llenos de carnalidad, de orgullo, de vanidad. Qué mal nos sienta que nos pisen en el pie. Los creyentes deben de dejar de pronunciar la palabra cuando alguien te haga algo, coger, no le echamos a la maldición porque eso sonaría muy fuerte, pero decimos, Dios te perdone. Pues mejor maldícele. No debemos pagar mal por mal, sino todo lo contrario, vencer al mal con el bien. Amén. Nunca podrás vencer al mal con el mal. Solamente el mal se vence con el bien. Amén. Los demás te llamarán idiota, tonto, muchas cosas, porque no es normal esto en el mundo. Te llamarán cobarde, último del mundo, que no tiene sangre, todo lo que quieras. Pero aprende a perder de tus derechos. Demuestra quién eres para que Dios defienda tus derechos en el nombre del Señor. Amén. Un poderoso amén. Amén. Fuerte aleluya. Aleluya. Por eso era tropiezo para los judíos. ¿Saben por qué? Porque creían que iba a venir un libertador que les iba a quitar el yugo de esclavitud de los romanos. Y creía que iba a venir con un caballo blanco y una espada, hermanos míos, a dividir a los romanos y vencer. O sea, con un poder político. Pero sin embargo, cuando él empieza a decirle esto, dice, el que te obliga a llevar carga por una milla, llévala dos, porque había una ley romana que se imponía que los judíos que estaban bajo esclavitud, si un romano iba cargado, salía del mercado, decía cualquier judío, por eso lo hicieron aquel que llevó la cruz, tenían la obligación, coge esto y llévalo una milla. Dice, si te obliga una milla, cristiano,
no les lleves una. Llévala, dale uno más de regalo. 2. Aquellos hombres se quedan extrañados, aquellos hombres se quedan atónitos, diciendo, pero este es el libertador, pero este es el Mesías. Por eso para los judíos es tropezadero, pero los que creemos en la cruz es poder de Dios. Amén. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Hermanos míos, dice la Biblia que debemos perder de nuestros derechos y debemos aprender, dice, para no ofenderles, no procuremos ofender a nadie, aunque lleves toda la razón del mundo. Deja que la razón te la dé Dios, porque a la postrera el que gana y el que triunfa es Jesús y los que confían en Él. Los demás, nada. Si tienes orgullo en tu corazón, el orgullo te lleva al infierno. Si tienes odio en tu corazón, te lleva al infierno. Aunque vengas 300 millones de veces al culto, y vengas chopinado, y vengas las heladas que te coman, y te sientes ahí siempre y vengas media hora antes, eso no te vale para nada. Primero hay que limpiarse y después hay que adorar a Dios. Amén. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Lo creen así, levanten sus manos y digan un poderoso amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y a su gloria. Más gloria. Un aplauso a Dios, por favor. Queremos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. El segundo motivo que nos enseña esta escritura es que dice que cuando él entró dentro, no tuvo necesidad de que Pedro le dijera a lo que venían esos dos personajes, sino que primeramente le habla el Señor, sabía ya lo que venían y con las pretensiones que venían. ¿Saben que Dios conoce lo más oculto del corazón del hombre? Y que conoce todas las pretensiones y todos los pensamientos y que conoce todos los sentimientos. Te conoce más y me conoce más que yo mismo me conoce más. Él entra y conoce,